Pues bueno, como ya mencionaron, mi estudio se titula Práctica Inclusiva Docente en Bachillerato, Experiencias Narrativas a través de la Fotobús. Yo soy la maestra Alejandra Tejeda y represento a la Universidad Nacional Autónoma de México. En la siguiente diapositiva voy a compartirles los momentos de esta ponencia, iniciando con el planteamiento, posteriormente objetivos, método, resultados y conclusiones. En cuanto al planteamiento, quiero empezar con dos constructos que me parecen centrales para este trabajo. El primero es inclusión educativa y el segundo es práctica docente. Cuando hablamos de inclusión educativa, lo sitúo en el escenario político institucional, tanto nacional como internacional. De la inclusión educativa se viene hablando desde la Agenda 2030, más específicamente en el cuarto objetivo, donde se pide garantizar una educación inclusiva. Y a nivel nacional tenemos la Ley General de Educación y de manera más específica en el nivel educativo de bachillerato está el Marco Curricular Común de Educación Media Superior, en donde en México se solicita, bueno, se pide que pues, las y los profesores tengan perfil de diseñadores, de agentes educativos en vías de transformación e innovación, ¿no? Por otro lado, la práctica docente se sitúa en la vida en las aulas, haciendo una referencia a un pedagogo de gran calidad, que es Eisner. Él indica, ¿no? Esta es la vida en las aulas de la práctica docente, es decir, el día a día, la cotidianidad. Aquí lo sitúo con dos preguntas. La primera es, ¿hay alternativas pedagógicas para situar la inclusión educativa en la vida en las aulas, es decir, en el quehacer diario? Y otra, ¿cómo vive y asume el profesorado la práctica inclusiva? Es decir, la práctica docente que tenga relación con la inclusión educativa. En esto se encuentra una brecha, es decir, de qué manera las y los docentes ubican este concepto de inclusión educativa, ¿no? Dentro de las aulas. Para ello, se toma como referencia las tecnologías como artefactos para mediar la enseñanza-aprendizaje. Esto puede ser un puente que nos converja, ¿no? La práctica inclusiva docente mediada por tecnologías, es decir, aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para propiciar una práctica docente dentro del aula. Por ello, se propone desde un enfoque situado un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, también denominado EBEA, fundamentado en el diseño universal para el aprendizaje y en el enfoque sociocultural, orientado a fortalecer la práctica inclusiva en docencia. Un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje son espacios de interactividad regulada que proveen condiciones para la realización de actividades de enseñanza y aprendizaje. Es decir, como su nombre lo indica, virtualmente se trata de ser un artefacto para propiciar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Este entorno virtual se propone que esté diseñado con los principios y las pautas del DUA, que es un modelo que combina una mirada y un enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su aplicación en la práctica. Esto pues orientado a la práctica inclusiva. ¿Y qué es la práctica inclusiva? Pues son aquellas capacidades del docente para atender la diversidad, orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas donde cada estudiante tiene sus propias necesidades. Se lee muy sencillo, pero es un gran reto, un gran desafío una vez que ya lo asumimos en la práctica y sobre todo a nivel bachillerato. Los objetivos de este estudio, el general, es analizar la experiencia narrativa de profesores y profesoras de bachillerato al desarrollar el entorno virtual en modalidad no solo presencial, sino híbrida, es decir, a distancia y presencial. También identificar elementos de práctica inclusiva en esta experiencia. Los objetivos específicos son tres. El primero, conocer la percepción del profesorado sobre inclusión educativa, indagar sobre la experiencia emocional ante el uso de las tecnologías en el aula híbrida y comprender el significado profundo de cada docente al asumir una práctica inclusiva en bachillerato. Los tres objetivos específicos tienen relación
con una investigación de corte narrativo, de corte cualitativo, que es lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que son los métodos. Esta es una investigación basada en el diseño con enfoque cualitativo. También llamada DBR, quiere decir que es un tipo de metodología que trata directamente la intervención educativa para transformarla, pero desde una perspectiva situada, es decir, considerando los elementos del aula en cuestión y teniendo como principal agente al docente, ¿no? Que el docente ejerza una agencia sobre su propia práctica. Se trabajó con 4 docentes de psicología de preparatoria en el subsistema de la Dirección General de Bachillerato, o también denominado Colegio de Bachilleres. Como instrumento de recabación de datos se utilizó la fotovoz. Este es un dispositivo narrativo que tiene protagonismo en todo el estudio, puesto que nos arroja datos muy interesantes desde la vivencia y experiencia de nuestros docentes. El método para el análisis de datos es interpretativo y se utilizó la triangulación. En el siguiente recuadro les proporciono los momentos de este método. Primero se desarrolló el entorno virtual, se supervisaron las actividades y se acompañó a las y los docentes en este desarrollo. Posteriormente, se les pidió que realizaran la fotovoz. La fotovoz es un instrumento donde se les pide a cada docente 5 fotografías, respondan una guía y posteriormente se les aplica una entrevista a profundidad. Estas fotografías tienen relación a su propia experiencia de la situación didáctica, es decir, desde su ojo, desde su sensibilidad y perspectiva, cómo es que están viviendo el desarrollo de este entorno. Y posteriormente la organización de categorías. Utilizamos para ello Stopwatch Qualcoder y se utilizó también la triangulación a través de estas categorías. Los resultados son los siguientes. Tengo en 2 partes. Primero les voy a mostrar 2 ejemplos de cómo es que se lleva a cabo la fotovoz y posteriormente algunas categorías inductivas, es decir, a posteriori que se generaron, ¿no? Que emergieron de esto. La primera muestra de fotovoz es esta docente, que pues, aquí le puse un emoji para procurar la confidencialidad de esta docente. La primera foto, ella toma una fotografía y luego la titula. El título se llama Yo también necesito ayuda y tiene un seudónimo, ¿no? Tiene una descripción muy personal. Dice, en mis años como maestra, siempre veo una educación que inclina hacia el alumno, pocas veces nos toman en cuenta nuestras necesidades como enseñantes y bueno, etc. Entonces, a partir de ello se generan también las respuestas a 4 preguntas que pretenden analizar esta experiencia. ¿Por qué tomaste esta foto? ¿Cómo se relaciona con tu experiencia en clase? ¿Cuál es el significado profundo que se le otorga? ¿Qué emociones o sensaciones te genera y qué pensamientos te genera? Aquí estamos hablando de emociones y cogniciones, ¿no? Bueno, para agilizar el tiempo voy a presentar otro ejemplo, que es el de este otro docente que tomó esta foto, que le llamó calcetines disparejos, y refiere el Día Mundial del Síndrome de Down, en donde dice, bueno, representa el entorno virtual que maneja en clase, representa una iniciativa muy similar a la que se utiliza el Día Mundial del Síndrome de Down. Entonces también de su puño y letra también responde a estas preguntas. Posterior a esto, se entrevista a modo profundo, con una entrevista abierta a cada uno de los docentes. En este proceso emergieron algunas categorías que las pongo en nuestro recuadro sobre la percepción docente sobre la práctica inclusiva mediada por tecnologías, 5 grandes categorías y algunas subcategorías, ¿no? Que tienen que ver sobre la percepción del término de inclusión, qué opinan, qué piensan, qué consideran, sobre su experiencia emocional en el uso pedagógico de las tecnologías, los temores, las dudas, la propia competencia en habilidades tecnopedagógicas, cuál es su valoración, ¿sí? Ante las competencias digitales, la percepción sobre las prácticas inclusivas mediadas por tecnologías, es decir, ¿qué opinan de las tecnologías? Hay quienes las consideran como distractores, hay quienes las consideran como algo que no van a aprender o que sirve de poco, etcétera. Y bueno, y la planeación y el cumplimiento administrativo, ¿no? De la práctica inclusiva.
Y bueno, ya por último, las conclusiones. Se ha generado pues mucha información, pero yo quise reflexionar sobre los aportes de este estudio. El aporte teórico, que todo esto fue un proceso psicoeducativo y deconstructivo frente a la práctica inclusiva mediada por tecnología digital. Es un proceso de aprendizaje para las y los docentes. El aporte metodológico, un análisis y comprensión de la experiencia en 3 momentos: la emocional, la cognitiva y didáctica, para establecer rutas de mejora en estos docentes. Y el aporte social, una implicación futura de investigación para implementar estrategias pedagógicas que promuevan una educación para la diversidad, pero desde la didáctica, es decir, desde el quehacer que hacemos nosotros en la vida en las aulas, ¿no? Y pues bueno, algunas de las referencias principales para esta ponencia. Y por último, mi agradecimiento por su atención. Dejo ahí mis datos para cualquier observación, contribución, aclaración al respecto. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.